La automatización de procesos ha generado una nueva forma de producir cualquier objeto, incluso cualquier edificio. Se podría decir que la construcción se ha industrializado y ahora una nave industrial, por ejemplo, se diseña y se fabrica dentro de unas instalaciones de donde sale dividida en piezas por orden de montaje en obra. En este nuevo modelo de edificación tienen especial relevancia la planificación y la logística. ¿Tú te acuerdas del juego de Lego? Pues de alguna manera nosotros traducimos el edificio, sea un colegio, una nave, todo tipo de edificio, a piezas, y esas piezas son las que fabricamos en un molde dentro de una fábrica y después llega a obra y solo hay que montar. Iríamos con la planilla al taller de ferralla y ahí se elaboraría la armadura. Son estas estructuras metálicas que siempre van en el interior de la pieza, ¿no? Eso es. Básicamente, digamos, la armadura sería como el esqueleto de la pieza. Luego al final lo recubriríamos con el hormigón, dándole la geometría final de cada pieza. Tiene una resistencia muy alta, 650 kilos por centímetro cuadrado, para que nos podamos hacer una idea, que sería como un coche pequeño, claro, en cada centímetro cuadrado. Es lo que mejor tenemos que ajustar, las piezas que vienen en cada camión, el orden de los camiones, los horarios de los camiones. Los coches cada vez tienen más piezas de plástico porque así pesan menos, necesitan menos combustible para moverse y por tanto contaminan menos. Es la razón por la que el sector de la inyección de plástico ha crecido en los últimos años y el motivo por el que la multinacional Eurostyle Systems ha decidido abrir su primera fábrica en España. Lo ha hecho en Aguilar de Campo. La tecnología del plástico ha evolucionado muchísimo. Ahora hablamos también de que el 60% de un vehículo podría ser de plástico y también las características de los plásticos han mejorado. Es decir, podemos utilizar plástico en otras zonas del vehículo en las que antiguamente por necesidades de seguridad no se podría. Como un macho y una hembra, ¿no? Sí, básicamente. Al final, por explicarlo así, como una especie de choconova famoso, ¿no? Es decir, metemos el material fundido a alta temperatura. ¿Por dónde entra? Por diferentes agujeritos en función del molde. Para piezas de este tipo de las que estamos hablando, podríamos hablar de 40-45 segundos por ciclo. En este caso salen 2 por cada ciclo que hacemos. Nosotros hacemos control de calidad todos los días con una frecuencia de 4 horas. Cada 4 horas medimos todas las piezas que estamos produciendo en ese momento. Luego toda esta zona de aquí, que no tenga excesos ni faltas de material, todos los agujeros. Y hoy cerramos nuestro programa asistiendo a una sesión del programa STEAM Talent Girl, una iniciativa para fomentar las vocaciones científicas entre las chicas jóvenes. Ellas necesitan ejemplos reales que seguir y muchos profesionales se han prestado a ser sus referentes. Una de ellas es la directora científica de L'Oréal, Cristina Biurrun. El objetivo de este programa es incentivar, alentar las vocaciones de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas dentro de las más jóvenes, porque a día de hoy el número de jóvenes, mujeres, que optan por estas carreras son del orden de un 7%. Vais viendo cómo no solo son químicos, físicos, matemáticos, ingenieros, también tenemos dermatólogos, tenemos médicos y también tenemos toxicólogos que nos ayudan a hacer esas evaluaciones de seguridad. Comienza Hecho en Castilla y León. El Grupo Gerardo de la Calle es un histórico de Aranda de Duero, una empresa que ha desarrollado toda su actividad en torno al prefabricado de hormigón y el mundo auxiliar de la construcción. 2 generaciones de una familia que ha completado su modelo de negocio apostando por la innovación y la diversificación. Hola Ana, buenos días. Hola María, buenos días. Tenemos que empezar dándoos la enhorabuena por ese premio que acabáis de recibir, PYME del Año en Burgos. Bueno, es un premio a toda una trayectoria que empezó tu padre. Cuéntanos un poquito. El germen de esta empresa es Gerardo de la Calle Vallés, que es mi padre, que vino de la nada desde Segovia como un emigrante más, con sus caballos y su carro. Y en Aranda pues fue donde él, la base de trabajar, transportar primero los áridos y poco a poco después el hormigón. Y bueno, fue poco a poco creciendo, junto a su mujer también, que también, aunque se llame Grupo Gerardo de la Calle... Pues, siempre ha estado ahí, ¿no? Exactamente, siempre han hecho ese equipo y de ahí, de esa empresa, fue creciendo hasta lo que hoy es Grupo, donde está una empresa más comarcal, como sería Hormigones y Excavaciones, y una empresa más nacional, que es Ardepre. Siempre os habéis orientado, bueno, pues hacia el mundo auxiliar de la construcción, ¿no? Sí, eso es, suministrando al cliente constructor o cliente empresa final lo que necesita para construir.
La filosofía de Gerardo era hacerlo bien y seguir haciéndolo bien, que es lo que hoy en día llamaríamos calidad e innovación. Hoy vamos a conocer, Ana, la actividad de Artepref, que nos has explicado que de alguna manera ha industrializado los procesos de construcción, ¿no? ¿Qué es lo que hace Artepref en concreto? ¿Tú te acuerdas del juego de Lego? Pues de alguna manera nosotros traducimos el edificio, sea un colegio, una nave, todo tipo de edificio, a piezas, y esas piezas son las que fabricamos en un molde dentro de una fábrica y después llega a obra y solo hay que montar. Eso aporta pues, rapidez en la obra, sobre todo control de calidad. Todos los problemas ya llegan a obra resueltos, vamos a decir. ¿Y se puede construir cualquier tipo de edificio con este método? Sí, eso es. Nuestro compañero Alberto tiene una obra sencillita, que puede ser una nave logística, pero hemos hecho colegios, centros médicos, edificios para bodegas que suelen ser bastante emblemáticos, con diferentes formas y volúmenes. Una nave como esta, que dices que es más o menos un proyecto sencillo, ¿en cuántas piezas al final se puede descomponer? Bueno, pues depende de las medidas. Para que te hagas idea, en esta concreta tenemos un interior que tiene 40 metros, 44 metros de amplitud. Es decir, no tienen que ir piezas intermedias para sujetar la cubierta. Y todas se fabrican aquí y se van llevando a obra, imagino, pues progresivamente, ¿no? Eso es. Una parte que no vamos a ver es la planificación. Es muy importante que planifiquemos el momento en que se fabrican para que sea el más próximo al que se pueda ir a obra. Y luego a obra llegan ordenadas en el orden que se van a montar. ¿Os encargáis vosotros también del montaje de estas piezas? Un equipo de 3 personas, solo 3 personas y una grúa ya puede montar todo ese edificio, por ejemplo. El montaje es muy sencillo. Donde está el trabajo es en la fase de estudio de la obra y en la fase de fabricación de las piezas. Mira, concretamente, esa pieza rosa, que ahora vemos en rosa en nuestro 3D, es la que vamos a después ver en obra cómo la colocamos en su sitio. Y además le dais otro tipo de acabados a vuestras piezas también, ¿no? Sí, esa innovación de la que hablábamos se hace tanto en la estructura como en la apariencia, vamos a decir, en la forma, en el acabado de los edificios. Por ejemplo, este que estábamos viendo aquí, que me comentabas que es como una especie de óxido, ¿no? Sí, se lleva un tratamiento, es un panel de hormigón que lleva un tratamiento que parece una plancha de óxido. Para que te hagas una idea, podemos colocar en el molde incluso una goma que haga formas o dibujos y después el hormigón va a coger esa forma. Hemos visto la estructura y aquí tenemos una pieza concreta, ¿no? Eso es, aquí vamos a ver, igual que hablábamos de innovación para el acabado, aquí vamos a ver nuestra innovación para la estructura. Nosotros en Artepref hemos hecho una viga que no existía en el mercado, que lo que permite es espacios más diáfanos y a los que puede entrar más luz. Ponías como ejemplo estas vigas que evitan que en un espacio como este pues, haya que colocar más pilares. Con este tipo de viga, que es la viga Arwin, llegamos hasta 32 metros diáfanos y además esta viga lo que permite es colocar grandes lucernarias. Luis, vengo de la oficina técnica, me he cogido esta planilla que es con la que vosotros empezáis a trabajar aquí en fábrica, ¿no? Correcto. ¿Cómo se organiza el trabajo? Iríamos con la planilla al taller de ferralla y ahí se elaboraría la armadura. Son estas estructuras metálicas que siempre van en el interior de la pieza, Del hormigón, ¿no? eso es. Básicamente, digamos, la armadura sería como el esqueleto de la pieza. Luego al final lo recubriríamos con el hormigón, dándole la geometría final de cada pieza. ¿Cuántos tipos diferentes de piezas al final fabricáis aquí? Básicamente podríamos reducirlo en 3 grupos. Lo que son los pilares, que son los elementos verticales, luego tendríamos los paneles de cerramiento y luego por último las vigas. Y entonces, ¿cómo se puede adaptar cada molde a la geometría específica de cada pieza, que al final siempre es diferente, ¿no? La dimensión de cada pieza se ajusta en el molde colocando unos elementos de separación, entre ellos tajaderas, que nos dan esa dimensión real. ¿Y los cables qué función cumplen? Aportar, digamos, de forma intencionada un esfuerzo de compresión a la pieza de hormigón. Para que quede más compacta o más... Eso es, para aportarle, digamos, una resistencia extra y nos permita alcanzar, pues bueno, unas dimensiones más elevadas. En este caso, y para estas dimensiones, ¿qué cantidad de hormigón, por ejemplo, se necesita, Luis? Venimos a consumir unos 20-25 metros cúbicos. ¿Y en cuánto tiempo estaría la pieza terminada? Digamos que podríamos desmoldear la pieza y retirarla entre 12 y 24 horas aproximadamente. Este
Este ensayo se denomina ensayo de resistencia a compresión y es el ensayo más importante del hormigón, porque tenemos que conocer cuál es la resistencia del hormigón que estamos fabricando. ¿Hay hormigones con distintos tipos de resistencia? Tenemos un hormigón desde 30, que es un hormigón con unas prestaciones altas pero menos resistente, hasta un hormigón de 65, que es un hormigón con unas prestaciones muy elevadas. Tiene una resistencia muy alta, 650 kilos por centímetro cuadrado, para que nos podamos hacer una idea, que sería como un coche pequeño en cada centímetro cuadrado. En cada centímetro, o sea, no hay material que se pueda comparar en resistencia al hormigón, ¿no? Hay hormigones de todo tipo, pero este concretamente es de una prestación de unas altas resistencias. ¿Y estas distintas cualidades en los distintos tipos de hormigón cómo se consiguen? Bueno, pues se consiguen con los ingredientes del hormigón, ¿vale? Los ingredientes principales son el agua, los aditivos, el cemento y los áridos. Hay cementos para hormigones con mayores resistencias y cementos para hormigones más tradicionales o con menores resistencias. O sea que los hormigones que vosotros fabricáis aquí no son los hormigones que se utilizan tradicionalmente en obras. En efecto, este hormigón, aparte de ser autocompactante, que es un hormigón que compacta por su propio peso, nos permite que una vez hormigonada una pieza hoy mismo, mañana la podemos desmoldear y transportar a obra. Está totalmente curado al día siguiente del hormigonado. ¿Y eso no es lo normal? No, no es lo normal, eso es. Una vivienda de edificación tradicional, el hormigón, el curado, se produce a lo largo de muchos días. Ana, y hemos cambiado el gris, bueno, pues por toda la más amplia gama de colores. Así es. Estamos en la guardería que tenéis, bueno, pues aquí dentro de vuestras propias instalaciones. Sí, digamos que dentro de nuestras instalaciones hay una guardería que actualmente está gestionado por externos, pero lo que nos da es la facilidad de conciliar y de, a la que vienes a trabajar, poder dejar a tus niños en una guardería en tu edificio de trabajo. Y no lo vamos a enseñar, pero yo la he visto, tenéis piscina también. Sí, una piscina que en principio se hizo por un bien social para los trabajadores, pero ahora también está abierta al público y cualquiera puede abonarse. Medidas que sin duda pues facilitan mucho la vida a los trabajadores y queríamos enseñarlo antes de irnos a obra, que es lo que nos queda por hacer, ¿no? Ir a colocar una de las piezas que hemos visto fabricar. Exactamente, ahora vamos a esa pieza que hemos visto incluso en la fase de diseño, vamos a ver cómo llega a obra la pieza y cómo se coloca en su lugar. Bruno, ¿qué pieza es la que estamos descargando? ¿Qué dimensiones y qué peso tiene? Es una Delta de 44 metros y 50 toneladas. O sea que su transporte, que lo hemos visto también, tiene que ser especial por Sí. estas dimensiones y este peso, ¿no? Sí, como habéis podido ver, el convoy en total pues medirá unos 48 metros y necesita de ir con coches pilotos. Son las vigas que van en la parte superior, ¿no? Sí. De lo que va a ser esta nave industrial, que de cuántas piezas puede estar compuesta, que me han contado en fábrica que todo se descompone aquí como un Lego. Pues esta en concreto de unas 330 piezas. ¿Y en cuánto tiempo está previsto que una construcción o una edificación de este tipo esté completada? Esta no llegará a las 3 semanas, más o menos. Lo más importante de todo este proceso es ajustar la producción, la logística, que todo siga un orden pues para ir levantando el edificio, que no haya acopio tampoco de materiales por aquí, ¿verdad? Es lo más complicado. Sí, es lo que mejor tenemos que ajustar. Las piezas que vienen en cada camión, el orden de los camiones, los horarios de los camiones, para optimizar todos los recursos que vemos en la obra, pues es lo más importante. ¿Y cómo se engarzan las piezas? Las piezas al final son uniones. Podemos estar hablando de un tornillo y una tuerca o unas piezas metálicas con la forma que tenga para el encaje de unas con otras, para ese Lego que has hablado antes. Claro. Tenemos holguras, estamos hablando de 1 centímetro, 2 como mucho, para que todas las piezas vayan encajando y no tengan holguras, movimientos o cosas extrañas. Con lo cual, a esta edificación, ¿cuánto le puede quedar? ¿Más o menos en cuánto va a estar lista? Pues en una semana aproximadamente estará terminada de montar. Luego también, una vez que ya está terminada lo que es el propio montaje, también finalizamos rematándola. Para nosotros rematarla es arreglar posibles desconchones, algún rozón, algún golpe. Se sella también los paneles, que son las piezas que hacen de pared entre ellas, con una especie de silicona, para entendernos. Y también luego se hace una revisión
para ver que está acorde con lo que el cliente ha solicitado. Claro, con lo cual este proceso que hemos visto hoy de construcción pues nada tiene que ver con los procedimientos tradicionales, ¿no? Sobre todo en lo que a tiempos se refiere. Eso es lo más importante, sobre todo el acortar los plazos, porque una vez que las piezas están ya fabricadas, el montaje, como podéis ver, es muy rápido, entonces lo vas organizando con el cliente para que esté todo preparado y tengas la nave, el edificio entregado con menos tiempo de una estructura in situ. La multinacional francesa Eurostyle Systems llegó a Aguilar de Campo hace poco más de 2 años y en este tiempo ha conseguido crear cerca de 70 puestos de trabajo. Fabrican piezas de plástico por inyección para el sector del automóvil y su aventura palentina parece que no ha hecho más que empezar. La previsión es seguir creciendo en producción, en tecnología y también el número de trabajadores. Hola Víctor, María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Casi que todavía estáis aterrizando, ¿no? Aquí en Aguilar de Campo. Sin el casi, sí, llevamos muy poquito aquí trabajando. ¿Cómo llegó esta multinacional francesa aquí? ¿Cuál es un poquito la especialización que tiene dentro de la automoción? Vale, como planta productiva llegó va a hacer dentro de poco 2 años. Pero ya teníamos, digamos, actividad mediante otros proveedores en España para los clientes que teníamos. ¿Por qué los coches cada vez tienen más piezas de plástico? Bueno, ahora el plástico, la tecnología del plástico ha evolucionado muchísimo. Ahora hablamos también de que el 60% de un vehículo podría ser de plástico. Y también las características de los plásticos han mejorado, es decir, podemos utilizar plástico en otras zonas del vehículo en las que antiguamente por necesidades de seguridad no se podría. Todo esto para hacerlo más ligero. Sobre todo por hacerlo más ligero, de cara a reducir el consumo y las emisiones de CO2. Esta planta está especializada en piezas de plástico, pero la empresa tiene otras líneas de negocio, ¿no? Con otras plantas por otros países. Eso es, digamos que la matriz sería el grupo GMD, que tiene 4 ramas. Una de ellas es la inyección de plástico, de Eurostyle Systems y Safe-Gosterle, que se dedican al tratamiento de cuero real para alta gama. Y luego tenemos otras 3 ramas, que son inyección de aluminio, estampación metálica y extrusión de caucho. Sobre todo en Francia, al ser un grupo francés, y allí donde tenemos principales negocios, ¿no? Con nuestros clientes, como el grupo PSA, Renault, Volkswagen, etc. Porque ahora mismo, ¿dónde están los clientes a los que mandáis las piezas desde aquí? Desde esta planta salen piezas para la fábrica de Renault Palencia, para la fábrica de Opel en Zaragoza y luego otras fábricas de Lear, que son unos proveedores de asientos para luego grandes fabricantes. ¿Algún tipo de piezas en concreto son las que hacéis? ¿Dónde se ubican dentro del coche? Actualmente hacemos tanto piezas interiores como piezas exteriores. Hacemos piezas interiores como es la consola del techo, que son piezas muy visuales, con un alto grado de exigencia estética. Claro. Y luego piezas más funcionales, que son pues carenados bajo caja del coche o pasos de rueda, rejillas vierteaguas. Vamos a ver cómo las hacéis. Vamos para allá. Esta es vuestra materia prima. Víctor, ¿siempre llega así en este color y en forma de estas bolitas pequeñas? Puede llegar en diferentes colores también, tenemos sobre todo negro porque nuestras piezas principalmente son negras. Y dependiendo del tipo de pieza que estéis fabricando, el material puede tener una composición u otra, imagino. Muy también. Diferente, en este caso es polipropileno, bueno, hay diferentes tipos de materiales plásticos, ¿no? Y en función de eso también tenemos que tratarle de diferente manera, ¿no? El tiempo de secado, de humedad, la temperatura también necesaria para fabricarlo. En la pieza final, ¿esto en qué se traduce? ¿Que sea más resistente, más dura, más flexible? Eso es, esto es al final lo que da esas características a la pieza final que nos pide nuestro cliente, ¿no? Dureza, durabilidad, también impacto al choque, dependiendo un poco la parte del vehículo en la que va. ¿Cómo funcionan estas máquinas de inyección? Metemos la materia prima en los secadores o deshumidificadores. Esa materia prima luego se envía directamente a la máquina y pasa por diferentes temperaturas. Una vez que entra en el molde le da la forma y el molde, dependiendo también del tipo de pieza o del tipo de material, enfría esa pieza y finalmente le da la forma que necesitamos. Esto es materia prima, ¿no? Esto es materia prima. Vamos a reponer. Alfonso, ¿vas a aprovisionar la máquina ahora? Sí, voy a meter la materia prima de la 650. ¿Cada cuánto tiempo tienes que cambiar la materia prima en las máquinas? Depende del molde que se esté inyectando, pues cada 4 horas, o 8 o 12. ¿Y cuánto pesan estas cajas? ¿Qué cantidad de materia prima hay aquí? Este octavín lleno pesa 900 kilos, luego le tenemos de 1160 y de 1375. Este
tipo de pieza, ¿qué pieza es en concreto, Víctor? Eso es una pieza que va en el interior de uno de los vehículos de nuestros clientes. Lo que hace es proteger la entrada, digamos, de hojas o de otras suciedades que puedan entrar dentro del compartimento motor. Porque el material que hemos visto, ¿a qué temperatura se funde? Podemos trabajar en muchas. Podemos empezar desde 210 grados centígrados hasta 280 a veces, dependiendo un poco el tipo de material. Prácticamente líquido. A la entrada del molde es completamente líquido y una vez que entra en contacto con la parte fría del molde ya conforma la pieza como la queremos nosotros. ¿Cuánto tiempo al final dura este proceso? ¿Está el material en el molde? Para piezas de este tipo de las que estamos hablando podríamos hablar de 40-45 segundos por ciclo. En este caso salen 2 por cada ciclo que hacemos. ¿Ellos qué es lo que tienen que hacer con las piezas una vez que salen de las máquinas? También varía mucho los procesos. En este caso concreto, una vez que la pieza se deposita en la cinta con la mano del robot, el operario revisa la pieza a nivel visual, si falta algún material, si la inyección es perfecta, y ahora mismo va a hacer el montaje de un componente. También dependiendo de las piezas, algunas llevan componentes clipsados, soldados por ultrasonidos. Lo que estamos haciendo ahora es hacer un pequeño montaje de un componente que lo que hace es reducir el ruido en el vehículo. Como ves ahora, esa especie de tela blanca, ¿no? Como una compresa. Sí, de hecho la llamamos así. ¿Y la soldadura por ultrasonidos, cómo podemos explicarla, Víctor? Así un poco sencillo, digamos que es una tecnología que se usa de cara a poder unir diferentes materiales plásticos o incluso diferentes materiales plásticos con textiles u otro tipo de componente. Lo que parece es que el material se funde, pero realmente lo que estamos aplicando es, a través de los sonotrodos, que es el componente de esta máquina, una corriente eléctrica y cuando baja va deshaciendo ese material. O sea que no se aplica calor, que parece que se deshace por calor, pero no. No, en este caso no, hay otras tecnologías que sí, pero en este caso no. Después de la pausa publicitaria, veremos cómo las piezas de cada vehículo se comprueban al milímetro y conoceremos el programa STEM Talent Girl, destinado a fomentar las vocaciones científicas entre las chicas jóvenes, de la mano de Cristina Biurrun, directora científica de L'Oréal.